Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestro plan de estudios, continuando con nuestros temas, ¿no?, que tenemos programado justamente para este ciclo. Y como ya habíamos hablado anteriormente y habíamos mencionado que era muy importante pues reconocer los elementos gramaticales dentro de una oración, ¿no?, básicamente para entender y comprender lo que se lee, ¿no?, partiendo de una oración, como es lógico, ¿no? Y justamente un grupo de oraciones van a formar un texto, un párrafo, ¿de acuerdo? Uno de los elementos que destaca dentro de la oración es el verbo, ¿no? Y habíamos dicho que el verbo es el núcleo fundamental de la oración. Había que entender y comprender al verbo correctamente, tanto en su conjugación como en el uso, ¿no? Y el uso se refleja, el uso y la conjugación se refleja en los tiempos gramaticales, en los tiempos verbales, ¿ok? ¿Cómo entendemos, ¿no?, cómo comprendemos un texto? Justamente mediante el uso correcto del verbo. ¿Okay? El verbo en su conjugación. Ya en la clase pasada habíamos revisado y hablado un poco del presente, de los tiempos presentes, o algunos de los tiempos presentes, ¿no? El presente simple y el presente continuo. ¿Okay? Y lo hemos visto justamente relacionado dentro de un contexto, ¿no? Y el uso que le dábamos, sin apartarnos lógicamente también de la parte gramatical, que es importante tener en cuenta, reconocer y saber utilizar correctamente, ¿no? Hoy día continuamos con un par de tiempos gramaticales más, ¿no? El pasado simple y el pasado continuo, lo vamos a ver ahí más adelante, ¿no? El pasado simple y el pasado continuo, los pasados o parte de ellos, ¿no? Cómo entendemos y cómo utilizamos al tiempo pasado, al pasado simple y al pasado continuo progresivo, ¿no? Estos dos tiempos gramaticales que el día de hoy vamos a revisar, enfocándonos básicamente en el verbo y en su conjugación, ¿de acuerdo? So, past simple tense. The past simple tense, el tiempo pasado simple. The past form, la forma pasada. ¿Okay? Decíamos que hablar de los tiempos gramaticales es hablar del verbo. El verbo es importante dentro de la estructuración gramatical y cómo lo entendemos y lo utilizamos. El pasado simple en cuanto a la conjugación de los verbos en inglés tiene una característica, vamos a llamarle, no sé si única, pero bastante particular, ¿no? Y creo que ustedes lo conocen o por lo menos lo han escuchado en el colegio, si han estudiado o lo estudian, saben que el idioma inglés en el tiempo pasado, en el pasado simple, separa o divide a sus verbos en dos grandes grupos. El primero, ¿cómo se llama? Regular verbs, verbos regulares. Regular verbs always end in ed, okay? In the past simple. Los verbos regulares siempre terminan en ed en el pasado simple en inglés, ¿okay? Tiene la terminación ed en inglés, ed en inglés, ¿no? ¿Okay? Conjugan de esta manera, ¿no? Decimos en inglés que la mitad de los verbos más uno son verbos regulares, ¿no? Lo decimos de esa manera, ¿no? Por poner una cantidad, ¿no? Cuantificando el asunto un poquito, ¿ya? Entonces, se llaman verbos regulares porque específicamente siguen una regla gramatical clara, precisa y exacta. Agregarle ed, verbos regulares, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Directamente y revisar también los verbos, ¿no? Por ejemplo, we waited an hour yesterday. Nosotros esperamos una hora ayer. ¿Okay? El verbo wait, esperar, waited, ¿no? Pasado, ed, ¿no? Anna cleaned her room on Friday. Ana limpió su cuarto, su habitación el viernes. ¿Okay? El verbo clean, limpiar, cleans, pasado, ed. ¿Okay? I played soccer last night. Yo jugué al fútbol, soccer, ¿no? Balompié, anoche, ¿no? Anoche. Play, ¿no? Jugar, practicar deporte, tocar instrumentos. Played, agrega ed. She posted my letter yesterday. Ella posteó, es decir, envió, ¿no? Mi carta ayer. ¿Okay? Post, ¿no? Enviar, o sea, postear, ¿no? ¿Okay? Mandar por correo postal o ahora de manera virtual también, ¿no? Posted, ¿okay? Con ed. I smiled at her. Yo le sonreí, ¿no? Obviamente a ella. ¿Okay? Yo le sonreí. I smiled at her. El verbo smile, reír, sonreír, smile. ¿Okay? También agregamos de. They stopped when they saw me. Ellos se detuvieron, ellos pararon, ¿no? Cuando ellos me vieron. ¿Okay? Stop, ¿no? Lo de detener, parar, stopped. ¿Okay? He cried a lot as a baby. Él lloró mucho, un montón, como un bebé, ¿no? He cried, ¿no? El verbo cry, llorar, cried. I watched TV all evening.
Yo miré la televisión toda la noche. Okay, watch, ver, mirar, watched, que agrega ed. We laughed when we saw them. Nosotros nos reímos, sonreímos, cuando nosotros los vimos a ellos, ¿no? Saw them, los vimos a ellos. Laugh, reír, sonreír, laughed, ed. He obeyed the sergeant's orders, ¿no? Él obedeció las órdenes del sargento. ¿Okay? El verbo obey, obedecer, obeyed, agrega ed, ¿no? Ahora, esto de agregar ed, hay que recordar también que sigue ciertas reglas gramaticales. ¿Okay? No solamente es que agregar ed, bueno, a la gran mayoría de verbos agrégale ed, así es simple, como wait y clean, ¿no? Verbo wait, esperar, clean, limpiar, agrégale ed y simple. ¿Qué pasa con aquellos verbos que terminan, por ejemplo, en, a ver, por aquí tenemos un ejemplo, y o y, ¿se acuerdan? ¿No? Como cry, llorar, C-R-Y o Y, ¿no es cierto? Si a la Y le antecede una consonante, cambia la Y por una I latina y agregas ed al final, cried, ¿okay? Hay un cambio, una regla. Diferente si el verbo también termina en Y, como play y como obey, pero le antecede una vocal. Ahí no cambies nada, agrega ed nada más, vuelves a la regla inicial. Entonces por la terminación, ¿no? Si a la Y le antecede una vocal, no cambies nada. Si le antecede una consonante, sí cambia la Y por I latina y agregas ed al final. ¿Okay? Si el verbo termina en E, como smile, reír o sonreír, ¿no? No vas a duplicar la E, pues, ¿no es cierto? Agregas D nada más, ¿no? Si el verbo de una sola sílaba, como stop, ¿no? ¿Okay? Termina en consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y agregas ed al final. ¿Okay? Y esas reglas gramaticales que ya se conocen, ¿no? Ya se han revisado en algún momento en relación a los verbos regulares. ¿Okay? El otro grupo son los irregular verbs, ¿no? ¿Okay? Irregular past form, la forma pasada de los verbos irregulares. ¿Irregulares por qué, chicos? No siguen ninguna regla gramatical. Hay que aprenderlas, no queda de otra. No hay otra más que aprender estos verbos de la mejor forma. ¿Ya? No te pido que lo aprendas de memoria, hay que trabajarlas poco a poco. Hay que aprenderlas en contexto. Hay que ver ejemplos, oraciones y ir trabajándolas, ¿no? Dándoles un sentido útil dentro de la oración, dándoles un sentido dentro del contexto también, ¿no? No es que me aprenda el verbo de memoria, de paporrete y está, no. Hay que trabajarlos poco a poco, ¿ya? Yo creo que todos ustedes han visto esta tan famosa lista de verbos irregulares que tiene el idioma inglés. Lo pueden encontrar ustedes en el internet o simplemente en un libro de gramática de inglés. En las últimas hojas siempre hay la página con los verbos irregulares. Y no, repito, no para que te lo aprendas de memoria, no quiero eso, quiero que los identifiques, úsalo como un material de apoyo. Tantas veces revisarás y verás esa lista que poco a poco irás entendiendo esos verbos y mejor aún, los irás reconociendo y utilizándolos de manera correcta dentro de un contexto. Las palabras, los verbos no están andando solas por ahí, hay que trabajarlas. ¿Ok? Irregular past forms, para las formas pasadas de los verbos irregulares. Los verbos irregulares tienen unas características que destacan a la vista. A ver, vamos a revisar esas características gramaticales. Some irregular verbs have the same form in all parts. Algunos verbos irregulares tienen la misma forma en todas sus partes, es decir, en sus tres conjugaciones. Aquí ponemos las tres conjugaciones que tienen los verbos en inglés. La forma base, que lo usa el presente simple, con ciertas conjugaciones, el pasado simple, que lo usa justamente el tiempo pasado simple, y el pasado participio, que lo usan los tiempos perfectos, sílabos pasiva. ¿Okay? Son las tres conjugaciones que tienen los verbos en inglés. No hay más, ¿ah? Te van a ver esa lista de verbos, tiene 3 columnas, justo esas tres conjugaciones. ¿Qué pasa? Algunos verbos, no muchos por cierto, pero sí son importantes, se presentan de igual manera, por eso que son irregulares, pues. ¿Okay? Por ejemplo, el verbo hit, golpear, ¿no? ¿Okay? Pasado de hit, hit. Pasado participio también es hit. Cut, cortar. Pasado de cut, cut. Y pasado participio también es cut. O sea, no cambia, es igual. ¿Ven? Es igual en todas sus formas, en todas sus partes. En cambio, some change one part only. Algunos otros verbos irregulares cambian solamente una parte. Es decir, siempre en las tres conjugaciones. ¿Ya? La forma base, ¿okay? El presente simple, el pasado simple y el pasado participio. Es decir, el verbo va a cambiar una vez y tanto el pasado simple como el pasado participio se presentan de igual manera. Verbo keep, mantener, ¿no? Entre sus significados. Keep, pasado de keep, kept, pasado participio, kept. ¿Okay? Cambió solamente una vez y en ambas formas se presenta igual. Como make,
Hacer, sinónimo de fabricar, elaborar, ¿no es cierto? Pasado de make, made. Pasado participio, made. Sell, vender. Pasado de sell, sold. Pasado participio, sold. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces se presentan una vez, cambian, ¿no es cierto? Y se presentan de igual manera en el pasado simple y en el pasado participio. En cambio, some change to parts. Algunos verbos irregulares cambian en sus dos partes, en sus dos momentos, ¿okay? O sea, cambian radicalmente, ¿no? De la forma base, el pasado simple, el pasado participio cambia, ¿no? El verbo break, por ejemplo, romper, quebrar, ¿no? Para el pasado de break, broke, y el pasado participio, broken, ¿ok? Ya cambió, ¿te das cuenta? ¿Okay? Completamente, de forma base también. El verbo know, saber, conocer, pasado de know, knew, y el pasado participio, known, ¿ok? Ride, ¿no? Subirse a un vehículo, a un caballo, ¿no? Montarse, treparse, dar un aventón también, ¿no? ¿Okay? Ride, pasado de ride, road, pasado principio, riding, ¿okay? Y ahí tenemos justamente los cambios que presentan las características gramaticales que tienen los verbos irregulares, ¿okay? En sus diferentes conjugaciones, ¿no? Ya el pasado participio vamos a verlo en los tiempos perfectos, por alguno de ellos que vamos a revisar más adelante. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces presten atención a estos verbos. Fíjense cómo se utilizan dentro de un contexto. Hay que aprenderlos poco a poco. No hay que presionar tampoco en tratar de aprender todos de golpe de un solo momento. No, peor aún, si dejas toda la información y para un día antes de un examen no tiene sentido. ¿De acuerdo? Pues hay que trabajarlos de manera constante, ¿no? Más de paciencia, poco a poco, de manera progresiva. Es lo mejor que se puede hacer para trabajar los verbos y el vocabulario en sí, ¿no? En general, no solamente de inglés, de cualquier idioma, ¿no? Es un proceso, como siempre digo. Entonces, esas son la conjugación de los verbos. Presten atención a eso, ¿ya? Esto en cuanto a la estructuración gramatical. ¿Okay? Ahora, ¿cómo entendemos el pasado simple? ¿Para qué sirve y cómo lo utilizamos? Y eso vamos a revisar ahora a continuación. ¿Para qué sirve y cómo usamos el pasado simple? ¿Qué mensaje nos trae? ¿Cómo lo utilizamos y cómo lo entendemos? ¿Cómo lo comprendemos dentro de un contexto, dentro de una oración, dentro de un párrafo? ¿Okay? Uses of the past simple tense. Los usos del tiempo pasado simple, ¿no? I worked, he worked, ¿no? Yo trabajé, él trabajó. ¿Se acuerdan ustedes que el verbo en el pasado, el pasado simple no separa sus sujetos en dos grupos, ¿no? Tiene la conjugación igual para todos los sujetos. ¿Okay? We use the past simple to talk about events, actions or situations which happened in the past and are now finished, ¿no? Usamos al pasado simple para hablar acerca de eventos, acciones o situaciones que sucedieron en el pasado y ahora han terminado, están finalizadas, acabadas. ¿Okay? Dicho en otras palabras, usamos al pasado simple para acciones que empezaron y terminaron en el pasado y se quedaron allí en el pasado. No tienen nada que ver con otro tiempo gramatical. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? Porque el pasado está ahí, empezó, terminó y se quedó en el pasado. We always have to say or imply when the action happened, ¿no? Siempre tenemos que decir o dar a entender, ¿okay? Sobreentender de alguna manera, sea en el contexto por un juego de palabras que vamos a revisar ahora, ¿no? Cuando la acción sucedió o pasó. So, we often use time references like yesterday, ago, last. Así que a menudo usamos referencias de tiempo, ¿no? Expresiones de tiempo, obviamente en el pasado, como yesterday, ayer, ago, hace, en el tiempo pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, 3 days ago, hace 3 días, ¿okay? Trabaja con números y cantidades exactas. Last, último, pasado, anterior, ¿okay? ¿Por qué hay que mencionar, en la medida de lo posible, o por lo menos, ¿no? Dar a entender, ser de alguna manera implícito en el tiempo, es decir, cuándo sucedió? Chicos, el pasado simple es un tiempo bastante amplio en el idioma inglés, en su concepto de uso, incluso en su estructuración gramatical también, ¿no? Al ser un tiempo muy amplio, el pasado es muy amplio en inglés, muchas veces tenemos que referirnos en qué momento del pasado hicieron las cosas. Les hago una pregunta, no sé, por ejemplo, ¿ayer es el pasado? Claro que sí. Y hace 100 años también.
Se dan cuenta, es muy amplio, ¿no? Entonces siempre es bueno decir, mencionar estas expresiones de tiempo en el pasado, por lo menos darle la implicancia del caso, ¿no? O sea, sobreentenderlo de alguna manera, ¿ya? So, we use the past, usamos el pasado. To describe actions which happened in the recent or distant past. Para describir acciones que sucedieron en un pasado reciente o distante. El pasado es amplio, como dijimos, ¿no? Por ejemplo, Tom phoned a moment ago. Tom telefoneó, Tom llamó, obviamente por teléfono, hace un momento. Es un pasado reciente, pero es pasado, ¿no? Como the Goths invaded Rome in AD 410. ¿Okay? Los godos invadieron Roma, ¿no? En el año 410 después de Cristo. ¿Okay? ¿Verdad? Esta es la abreviación, ¿no? De Annus Dominum, creo que es. Bueno, como el año del Señor en español. Es latín, ¿no? Es latín. En inglés usa muchas terminaciones en latín, ¿no? Lo que en español sería después de Cristo, ¿no? Esa sería la interpretación, ¿no? Este es latín, por si acaso. ¿Okay? Bueno, los godos, ustedes por historia, ¿no? Invadieron Roma en el año 410 después de Cristo, sería, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, ¿no? Y justamente está en el pasado, ¿no? Un pasado distante, es un pasado reciente, pero pasado al fin. Empezó y terminó la acción en el pasado. ¿Okay? To describe past habits, para describir hábito pasado. También usamos el pasado simple. I smoked 40 cigarettes a day till I gave up. ¿No? Yo fumaba 40 cigarros al día hasta que lo dejé, lo abandoné. ¿Okay? Ese hábito pasado. Mal hábito, por cierto. ¿Okay? ¿De acuerdo? Muy bien. So, if we do not use time references, ¿okay? Si no usamos referencias de tiempo, expresiones de tiempo, obviamente pasado, como a moment ago, hace un momento, when I was young, cuando yo era joven, etc. We imply them. ¿Okay? Los damos a entender, los implicamos, ¿no? Lo tratamos de colocar de manera implícita, sea en la misma oración o dentro del contexto. Por ejemplo, si yo digo, I saw Tom in town. Yo vi a Tom en la ciudad, ¿no? En mi contexto debo entender que, por ejemplo, ¿no? For example, when I was there this morning, ¿no? Cuando yo estuve allí esta mañana. ¿Okay? Cuando yo estuve allí esta mañana. ¿Okay? I never met my grandfather. ¿Okay? Yo nunca conocí a mi abuelo. ¿Okay? Está en el pasado. Debo entender que, por ejemplo, perhaps he died before I was born, ¿no? Quizás él murió antes que yo naciera. ¿O no? Este IE también es una abreviación, también de latín, ¿eh? En inglés decimos for example, en inglés por ejemplo, ¿no? El latín usa ciertos términos, ¿okay? Que también conocer. Bueno, así entendemos entonces el uso del pasado simple. ¿Okay? Dicho en resumen, acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó allí en el pasado y no tiene ni nada que ver con otro tiempo gramatical, no se vincula ni se... por lo menos se vincula directamente con otro tiempo gramatical. ¿Okay? Eso hay que entenderlo claramente. ¿Ya? Y en la medida posible decir en qué momento el pasado hicieron las cosas, ¿no? Por lo menos darlo a entender dentro del contexto, ¿okay? Para que el mensaje llegue fuerte y claro. ¿De acuerdo? Vamos a hablar específicamente de algunos verbos y no quiero que haya ningún tipo de confusión en la conjugación o en el entenderlo dentro de un contexto, ¿no? Cómo saber si el verbo está en el pasado, en el presente, si hemos visto por ahí que algunos verbos no cambian, se mantienen igual en estos tiempos gramaticales. Vamos a ver a continuación entonces estas características específicas de la conjugación de los verbos. Habíamos mencionado hace un momento que dentro de la conjugación de los verbos había un grupo de verbos, pocos pero significativos, ¿es cierto? E importantes, que en la forma base y en el pasado simple mantienen su misma forma, no cambian. ¿De acuerdo? ¿Cómo distinguirlos si estamos hablando en presente o en pasado? ¿Se dan cuenta? Si el verbo está actuando solo como una palabra aislada, no vamos a ver eso, ¿no? Va a depender mucho del sujeto, sabemos que el sujeto también es importante en la oración en inglés, ¿no? Así como el contexto, ¿no? Generalmente los adverbios que también nos ayudan a identificar el tiempo, ¿okay? Irregular verbs with the same form in the present as in the past, ¿okay? Verbos irregulares con la misma forma en el presente y en el pasado, como en el pasado, ¿no? Como por ejemplo, por ahí creo que habíamos puesto anteriormente el verbo put, colocar, poner,
Put, forma base en el presente, ¿no? Y en el pasado de put es put. Es igualito. ¿Cómo lo voy a distinguir? ¿No? Si la palabra está sola, el verbo en este caso está solo, nunca va a estar solo, pues, ¿no? Hay que trabajar en el contexto, hay que entender el mensaje. A small number of irregular verbs have the same form in the present as in the past. Un número pequeño de verbos irregulares tienen la misma forma en el presente y en el pasado, como en el pasado. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? For example, burst, ¿no? Explotar, ¿no? Estallar. Pasado de burst, burst. ¿Ven? Cost, costar, ¿no? En cuanto al costo, costar. Pasado de cost, cost. Cut, cortar. Pasado de cut, cut. Hit, golpear. Pasado de hit, hit. Put, colocar, poner. Pasado de put, put. ¿Te das cuenta? We have to remember, especially with such verbs, that the third person singular does not change in the past. Tenemos que recordar, especialmente con tales verbos, con estos y algunos otros más que hay por ahí, que no son muchos, que la tercera persona, el singular, no cambia en el pasado. Si son irregulares ya no va a cambiar el verbo, pues, porque ya está conjugado. Fíjense en el ejemplo. Si yo digo, he put on a clean shirt yesterday, ¿no? No le he agregado ese ni nada, está en el tiempo pasado. Aquí el verbo es put on, ¿no? Él se puso, put on, ponerse, vestirse, ¿no? Se puso una camisa limpia ayer, put on. Yesterday también me ayuda, ¿te dan cuenta? En cambio, si digo, he puts on a clean shirt every day, puts on con la S, él se pone, ¿no? Una camisa limpia todos los días, cada día. Esto es presente, esto es pasado. ¿Se dan cuenta? Yo no podía poner he puts on y poner el yesterday aquí. O put on con every day. ¿Se dan cuenta cómo se van entendiendo el contexto? After I, you, we, and they, the context or the adverbial tell us the tense, ¿no? Después de los sujetos I, you, we, and they, que los conocemos, ¿no? El contexto o la frase, la palabra adverbial, en este caso de tiempo, nos dice el tiempo gramatical, ¿no? Por ejemplo, I put on a clean shirt yesterday, ¿no? Yo me puse una camisa limpia ayer. I put on a clean shirt every day, ¿no? Yo me pongo una camisa limpia todos los días, cada día. Fíjate que el verbo está igualito, pero acá está en presente, perdón, acá está en pasado, aquí está en presente, no cambió. ¿Cómo yo sé en qué tiempo está? Por el contexto o por estas palabras que me van a ayudar. Entonces, aquí esto ya es el contexto, están los procesos adverbiales. Aquí está en el adverbio de tiempo. ¿De acuerdo? Se refleja de esta manera. Por eso no está solamente arraigado al verbo. Si bien es cierto, es importante, pero se van a ir conectando con los términos en los cuales trabajan. Eso es entender y comprender lo que se lee dentro de un contexto, dentro de una oración, ¿no? Que nos va a ayudar a entender bien el párrafo. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Respetando siempre las reglas gramaticales, que ya las conocemos y hemos estudiado. ¿Se entiende, chicos? Presten atención, por favor, y no quiero que haya ningún tipo de confusión. Tampoco se apresuren en leer, pero tienen que hacerlo con calma y con bastante paciencia. Muy bien, esto en cuanto al pasado simple. El pasado continuo, past continuous tense, el tiempo pasado continuo. ¿Cómo lo utilizamos? Uses of the past continuous tense, ¿no? El usos del tiempo pasado continuo. I was working, por ejemplo, ¿no? Yo estaba trabajando. Ya sabemos que todo tiempo continuo tiene pues al verbo principal en su forma ing, ya habíamos hablado al respecto, ¿no? Ing form of the verb, ¿no? Es decir, la acción del verbo. Pero como este es un pasado continuo, el verbo be, que es el otro elemento, tiene que estar en el tiempo pasado. La conjugación del verbo be en el pasado, como también sabemos, was and were, y eso va a depender del sujeto. Pues la importancia también de las estructuraciones, ¿no? There are 5 basic uses of the past continuous tense, ¿no? Hay 5 usos básicos del tiempo pasado continuo. So we use it for, lo usamos para. Primero, temporary actions in progress in the past. Acciones temporales en proceso en el pasado. Ya saben que todo tiempo continuo es temporal.
¿no? Son acciones que estoy en proceso, pero en el pasado. Por ejemplo, I was living abroad in 2010. Yo estaba viviendo afuera en el extranjero, fuera de mi país, ¿no es cierto? En 2010, I was living abroad. Yo estaba viviendo. ¿Okay? We often use all to emphasize continuity, ¿no? A menudo usamos ese término, esta palabrita, all. ¿Okay? Vamos a ver por aquí, ¿ya?